la historia es muy larga. Por eso la dividimos en capítulos o etapas. Ahora nosotros vamos a estudiar la Edad Media, de Middle Ages. Así que ya tenemos clara una cosa. La Edad Media es una de las etapas de la historia. Tenemos que dejar claro cuándo empieza y cuándo acaba. Empieza cuando termina el Imperio Romano, o sea, cuando es derrotado el último emperador romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Termina o bien en el año 1453, cuando los turcos conquistan Constantinopla. Constantinopla es esta ciudad de aquí. Es importante porque era la capital del Imperio Bizantino. O bien, también podemos poner el final de la Edad Media cuando Cristóbal Colón descubre América. Esto fue en 1492. Así que la Edad Media dura más o menos 1000 años. Muchas cosas pasaron en 1000 años. En este vídeo vamos a ver una de esas cosas que pasaron. El nacimiento de una nueva religión, el Islam. El Islam nace en la península de Arabia, aquí. Arabia es un desierto. Para vivir en un desierto tienes que irte, como vemos aquí, a un oasis. Y ahí criar cabras, ovejas, o sea, vivir de la ganadería. Otra gente iba de oasis en oasis, vendiendo. O sea, eran comerciantes. Iban todos juntos, para protegerse de los bandidos. Esto se llama ir en caravana. En resumen, en la Arabia antes del Islam, la gente vivía de la ganadería en los oasis y del comercio en caravana. Bueno, pues esta gente eran politeístas. Politeísta era que creían en muchos dioses, no en uno solo. Ellos creían en el dios del agua, en la diosa de la luna. Bueno, pues aquí, y entre esta gente nació la religión del Islam. Esta era la ciudad más importante de la Arabia preislámica, la Meca, la ciudad de la Meca. Aquí vivía un comerciante llamado Mahoma. Mahoma había sido un niño huérfano, criado por su tío y por su abuelo, y que ya de mayor se había casado con una viuda rica y se había dedicado al comercio. Mahoma era un comerciante. Un día, Mahoma apareció en la Meca diciendo que se le había aparecido el ángel Gabriel y le había dado el ángel Gabriel un mensaje de Dios. Pues la persona elegida por Dios para transmitir su mensaje a los demás hombres la llamamos profeta. Por eso decimos que Mahoma fue el profeta del Islam. Pero la gente de la Meca no le creyó y tuvo que huir. Se fue a la ciudad de Medina. La huida de Mahoma de la Meca hacia Medina se llama hégira. Ojo, con H y con tilde cuando se escribe en español. Aquí es que está en inglés. La hégira es importante porque es el inicio del calendario musulmán. O sea, los cristianos cuentan sus años a partir del nacimiento de Cristo. España ganó el Mundial en el año 2010. 2010 años después de que naciera Jesucristo. Pues los musulmanes cuentan su año cero en el año 622 de los cristianos, que fue el año de la hégira. Así que España ganó el Mundial en el año 1388 del calendario de los musulmanes. Bueno, pues en Medina, Mahoma sí convirtió al Islam a toda la gente. Y desde ahí conquistó la Meca y el resto de Arabia. Mahoma murió en el año 632 después de Cristo. Y ya toda Arabia, toda la península, era musulmana. Pero ¿en qué creían los musulmanes? ¿Cuál era el mensaje que Dios le había dado a Mahoma? El mensaje de Dios a Mahoma está en un libro sagrado para los musulmanes,
el Corán, con C en español, con K en inglés. Los cristianos tienen la Biblia. Los musulmanes tienen el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, donde está el mensaje que Dios dio a Mahoma. ¿Y qué dice el Corán? El Corán marca 5 obligaciones a todos los musulmanes, que es lo que llamamos los 5 pilares del Islam, the 5 pillars. La primera obligación, lógicamente, es creer en Alá y solo en Alá. Así que ya podemos decir que los musulmanes son monoteístas. Solo creen en un único Dios. Alá, Yahvé, Jehová, es el mismo Dios en el que creen los cristianos y el mismo Dios de los judíos. Los musulmanes creen que después de Jesucristo, Dios ha enviado un nuevo profeta para dar un nuevo mensaje, que es Mahoma. Así que los musulmanes creen que Jesucristo fue un profeta más enviado por Dios y que luego envió otro, el definitivo, Mahoma. Así que, para ser musulmán tienes que creer que no hay más Dios que Alá y que Mahoma es su profeta. Una vez que ya crees en Dios, la segunda obligación, lógicamente, es rezarle. Los musulmanes tienen que rezar 5 veces al día. Para rezar, tienen que ponerse mirando a la Meca y recitar frases del Corán. Eso lo puedes hacer en cualquier lugar. Pero la oración del mediodía del viernes se hace en la mezquita. En la mezquita los imanes son las personas que dirigen el rezo. La tercera obligación es hacer el Ramadán. Todos habéis oído hablar del Ramadán. Sabéis que el Ramadán consiste en no comer, o sea, en ayunar. Hay que ayunar desde que amanece hasta que anochece. Y este ayuno hay que hacerlo durante un mes. Otra obligación es dar limosna. Puedes dar limosna a los pobres o se la puedes dar a la mezquita de tu ciudad o de tu barrio. Y finalmente tienes que hacer un viaje sagrado, o sea, una peregrinación. Una peregrinación es un viaje religioso, sagrado. Y no es la única religión que tiene peregrinaciones. Los cristianos tienen, por ejemplo, la peregrinación del Camino de Santiago. Bueno, pues la peregrinación a la Meca hay que hacerla por lo menos una vez en la vida. En la Meca hay un monumento, es este. Se llama la Kaaba. Y allí dentro hay un meteorito. Pensad, un meteorito es una piedra que cae del cielo. ¿Qué va a pensar un hombre de la Edad Media que ve una piedra caer del cielo? Pues que la envía Dios. Así que los musulmanes creen que este meteorito es una piedra sagrada. Pues cuando llegas a la Meca tienes que dar 7 vueltas a la Kaaba. Bueno, pues estas son las 5 obligaciones del Corán. El Corán también tiene cosas que permite hacer, aunque no sean las 5 obligaciones. Una es que los hombres se pueden casar con muchas mujeres. Esto se llama poligamia. Pues según el Corán, un musulmán se puede casar hasta con 4 mujeres. Y aparte de sus 4 esposas, un musulmán puede tener amantes oficiales. Las amantes reconocidas por un hombre que las mantiene se llaman concubinas. No son amantes escondidas, son oficiales, reconocidas. Según el Corán, un hombre puede tener todas las concubinas que sea capaz de mantener con su dinero. Pero igual que permite cosas, el Corán también prohíbe cosas. Prohíbe comer carne de cerdo, prohíbe beber alcohol, prohíbe vestir provocativamente, prohíbe los juegos de azar, o sea, los dados, las apuestas, el bingo, el póker. Todo eso está en el Corán. Los ulemas son los hombres que estudian y explican lo que quiere decir cada frase del Corán. O sea, son los hombres que interpretan el Corán. No todos los musulmanes interpretan igual el Corán. No todos los musulmanes entienden igual el Corán. Los más tradicionales se llaman sunitas. Estos creen en el Corán y creen en otro libro llamado la Sunna.
La Sunna es un libro que recoge las tradiciones, cómo deben vivir los buenos musulmanes. La mayoría de los musulmanes del mundo son sunnitas. Y frente a ellos, los chiitas solo creen en el Corán. No creen en el libro de las tradiciones. No creen en la Sunna. Vamos a ver. Mahoma tuvo una hija llamada Fátima. Fátima, la hija de Mahoma, se casó con un primo de Mahoma, Alí. Pues los chiitas creen que los hijos y descendientes de Alí son los únicos humanes y ulemas verdaderos. O sea, que son los únicos que saben interpretar el Corán. Los chiitas son minoría en el mundo musulmán. Pero sí son mayoría en algunos países que veis ahí en rojo, como Irán o como Irak.